Resumen imposible. Mati Colombati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, el lunes 19 de mayo, con muy baja participación, La Libertad Avanza ganó la elección porteña. Segundo, la lista del peronismo porteño, Leandro Santoro. Tercero, muy abajo, el PRO, con Silvia Lospenato. Vamos a ver especialmente el dato de la baja participación. 52% de los porteños fue a votar cuando el promedio es de entre 70 y 75%. Por lo tanto, las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires demuestran que continúa lo que ya veníamos observando en otras provincias, que es la muy pocas ganas de votar que hay. Después hay que ver si eso se confirma. Yo creo especialmente ahí es donde vamos a tener verdaderamente la certeza de si hay o no un desenganche de la sociedad y de la voluntad democrática que van a ser las nacionales de octubre. Si estos números se repiten en las nacionales de octubre, bueno, el sistema democrático está en un gran problema. Pero vamos a ocuparnos también de Milei, que va por el PRO, y la jubilación de Macri. Ya hoy a la mañana de vuelta estaba tempranito en lo del AGE en A24 diciendo voy por vos, te tenés que jubilar, ya estás grande y qué sé yo. Y las reacciones de los candidatos el día después de la elección, qué se ha dicho, qué interpretación tiene cada uno. También el día después de la elección porteña, ¿qué dicen desde el peronismo bonaerense? Habló Carly Bianco, habló también Teresa García. Atención también a otra de las noticias más importantes del fin de semana, el tremendo temporal. Impresionante, ¿no? Paró de llover un segundo, ¿no? Tremendo. Y algunas zonas muy complicadas, Zárate, Tigre, Campana, bueno, en la ciudad de Buenos Aires también una situación muy compleja con más de 400 milímetros de agua que cayeron, o casi 3.000 evacuados. Nos vamos a ocupar de eso y también de las últimas novedades en el mundo. Amigos, amigas, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Muy baja participación en la elección porteña, pero que le permitió a La Libertad Avanza un festejo. El que más festejó fue Manuel Adorni, Milei, Karina Milei, que fue el espacio elegido con poco más del 30% de los votos. En segundo lugar quedó Leandro Santoro con el 27,3%. Y después Silvia Lospenato del PRO, que casi alcanzó el 16%, una muy mala elección. La principal derrotada de este domingo, más que Lospenato, el propio Mauricio Macri, que al toque de perder se fue a la tele, ¿no? También, ATN, como a tratar de, ¿no? de mostrarse que no estaba tan groggy. Pero el dato es la baja participación. La fiesta de la democracia, a la que cada vez va menos gente, ¿no? Sí. La gente cada vez saca menos entrada para ir a la fiesta de la democracia. Capaz que no es tan fiesta últimamente. No, porque es una fiesta de la que se han quedado afuera antes, ¿no? De la que es una fiesta de la que cada vez más gente se queda afuera. Porque esa fiesta los expulsó antes a muchos de los que hoy no tienen ganas de ir a votar, prefieren hacer otra cosa, o directamente sienten que están desenganchados del sistema político. Por cierto, porque antes el sistema político se desenganchó de la sociedad. Viene de antes, en realidad, la falta de... A ver, que hay una crisis de representación, esto se habla y se ha escrito pila ya sobre esto en la Argentina y en el mundo, ¿no? Estamos hablando de que es evidentemente un fenómeno global. Ahora, lo que está pasando en la Argentina, si se confirma especialmente en las nacionales de octubre, empieza a haber ahí a la fragmentación del sistema político, por lo tanto al debilitamiento de la política, una falta ya de interés total en ir a votar. Bueno, el terreno servido para... discursos como el de Milei, ¿no? Exacto. Es a pedido de Milei. Es el terreno ideal de Milei, que está jugando en la cancha que quiere, ¿eh? Por cierto, ya la elección que había hecho Milei y que lo convierte en presidente era también un recontramensaje al sistema político y a la política en general de que el voto a Milei era una expresión de rechazo a la política. A esa expresión de rechazo que ya conocimos se le está sumando ahora una bajísima participación que, por cierto, no es solo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? No es solo un fenómeno porteño, que los porteños no tienen ganas de votar. Bueno, no, pará, porque venimos de una participación muy baja también en otros distritos. Pero además, históricamente baja en la ciudad de Buenos Aires. La participación en la ciudad oscilaba entre el 70 y el 85% según el tipo de elección, ¿no? Sí. Para este tipo de elecciones, 70 y pico por ciento por lo general. Estamos hablando de una legislatura que, por cierto, se había nacionalizado. Milei se jugaba todo acá, Macri también jugaba mucho.
Pero 53% de participación electoral es bajísimo, una baja histórica. Sí, creo que la más baja que había en la serie esa era la de la pandemia, que eran 65. Sí, Claro. Ni en pandemia hubo tan poca gente La del en un 21. distrito que está acostumbrado a... O sea, es bastante politizado en general. Sí. Por eso sorprende más. Digamos, Sí. Es bastante adepto a ir a votar. Pero por eso se asemeja a los niveles de participación registrados en provincias que también desdoblaron sus elecciones este año. Santa Fe, 55,6%. Está bien lo de Santa Fe. Había dos cosas ahí. Primero, que era una elección para elegir constituyente, para renovar la Convención, constitución. Y el gobierno de Puyaro hizo todo lo posible para que a nadie le importara un carajo ir a votar también. Había como una estrategia oficial desde el propio sistema político para que la gente no vote. Ahora, después tenés Chaco, 52%, el domingo el anterior, ¿no? En Jujuy la participación fue del 64%, en Salta del 62% y en San Luis del 60%. También números bajos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 53% de participación fue el nivel más bajo desde el retorno de la democracia, 23 puntos menos que en el balotaje de 2003. Bueno, obviamente un balotaje, ya sabemos lo que significa. Vas a votar, ¿no? Y además no hay alternativas, es vas y votás y te la jugás. Otro tipo de elección, ¿no? El del 23, pero sobre todo 12 puntos menos que en la elección que por ahí más se le parece, que es la de legisladores del 2021. Post pandemia, o casi, ¿no? ¿Te acordás? Claro. Saliendo de la pandemia, todavía con distanciamiento y demás. Fue del 65,67% en 2021, 53,33% este domingo. La caída es brutal. Algo indica, ¿no? Dos cosas que me pregunto es, uno, si está funcionando la idea de muchos gobernadores, o en este caso intendente o jefe de gobierno, de desdoblar las elecciones. Es una pregunta, no tengo respuesta todavía, salvo lo que está pasando. Y la segunda, si también le sirvió al resto de las fuerzas políticas el tema de la eliminación de las PASO. Dos preguntas que tengo. Bueno, sobre la primera, hoy lo charlaba con Julio Burdman, politólogo que hace estudios de campo y demás, y encuestas, y él decía que en todas las provincias donde se desdobla la elección, la gente por lo general responde negativamente a la idea de ir a votar varias veces durante el año, ¿no? Y ahí la discusión que se generó en la provincia de Buenos Aires, ¿no? En el peronismo, ¿no? Que Cristina dice no hay que desdoblar y el gobernador Y por eso estamos dice hay que mirando. desdoblar. Y ahora lo que se viene es qué pasa en la provincia de Buenos Estamos Aires. mirando qué es lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires con todos Sí. estos antecedentes. Ahora, y también hay algo de que creo que nos podemos contar ahí un poco qué nos pasa a nosotros también, ¿no? Y qué nos pasa a nuestros entornos y demás. Que es que realmente para esta elección, incluso los que fueron a votar, muchos iban a votar y la verdad que con cierto desánimo. Hay No, gente- sí, no había un entusiasmo. No Claramente había no había un nada. entusiasmo. Para Porque nada. tras que la participación fue baja, de los que sí fueron a votar, vos buscás, ¿no? No sé, es difícil de medir. Pero de ese 53% que sí fue a votar, ¿cuánto será el porcentaje de los que fueron a votar y decían, sí, loco, yo vengo acá recontra convencido y con ganas de votarme de votar este candidato? Estoy recontra convencido de votar a este candidato. Yo no me arriesgo a decir qué porcentaje, pero estoy seguro que de ese 53% hay muchos que fuimos, muchos que nos pueden estar escuchando, a votar porque, bueno, porque está bien, porque nos interesa, porque nos gusta, pero incluso los más politizados Sí. estaban observando ya esta elección con, no digo apatía, no digo todavía un desenganche, no todavía, pero como, ¿no? Con una expectativa menor. Al margen de que se había nacionalizado y la expectativa estaba en quién se quedaba, quién se quedaba con la derecha. Pero hay un vacío ahí. Hay un vacío que, por supuesto... Mira, hay un tuit de Martín Rodríguez que, como siempre, con su capacidad de análisis político y de síntesis, me parece que da en el clavo, que es qué hermoso vacío. Los que no votaron construyeron un acto anónimo y sin huella personal, un gesto sin identidad, sin selfie, de hacer vacío, al que todos, obvio, por izquierda, derecha, arriba y abajo, le irán a poner identidad, moñito, palabras, y fracasarán. Es un afuera. Porque también está por estas horas ponerle el voto al no voto. Sí, Sí, los claro. que no fueron a votar no van a votar porque no están de acuerdo con el gobierno de Milei.
Y entonces están Claro, no ganó desencantados. Milei, no ganó Milei. Y están desencantados del gobierno. Sí, y otros dirán, es en realidad un voto peronista que no encuentra representación y que no está motivado. Entonces, a ese vacío, todos por estas horas, le están tratando de poner un sentido. Y la verdad es que lo que hay ahí es una afuera. Eso es un montón de gente que prefiere no participar. Yo digo, pero a veces es una complicación llevar al terreno personal los análisis más globales. Pero a mí nunca me habían preguntado tanto, amigos, ¿no? Familiares, grupos de amigos y demás. Viste que siempre en el grupo de amigos está el más politizado y al que el resto le pregunta, ¿no? ¿Viste? Sí. Che, ¿qué onda? El domingo. Bueno, antes por lo general era ¿qué se vota? ¿Quién es el candidato de quién? ¿A quién hay que votar? Hasta te diría alguno. Sí. Nunca me habían preguntado tanto antes de esta elección, che, ¿qué pasa si no voy a votar? Claro. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Hay multas? Y nada, no pasa nada. Bueno, Ya pero lo vemos. había, evidentemente, y lo notábamos nosotros también en las conversaciones cotidianas, que no había un interés, había una baja intensidad, salvo la última semana, obviamente, a partir especialmente del escándalo de Ficha Limpia y todo ese griterío entre Macri y Milei y toda esta cuestión más de la intensidad mediática. Después no había clima electoral en la Ciudad de Buenos Aires, como no lo hay, me da la sensación, en general, más allá de los intensos. Y hay que reconocer que estamos los intensos, Sí, claro. los que consumimos política todo el tiempo, nos Sí, gusta sí, hablar sí, de sí. política, discutimos de política, pero después hay un mundo enorme de gente a la que todo esto le chupa un huevo. Y ese es un problema para la política, para la democracia, por supuesto, que habrá que verificar luego si eso efectivamente es un desenganche, es una apatía generalizada. Yo creo que para eso todavía, aunque se está viendo, Esperemos octubre. hay que ver octubre. Lo que sí es cierto que este domingo en la ciudad ganó el no ir a votar. Claro. Y es fuerte eso, ¿no? Es un dato significativo, para mí el más importante en este momento, para ir siguiendo de cerca, no necesariamente para ya tan rápido sacar conclusiones de qué significa. No es el voto bronca, y a veces es incluso hasta más peligroso que el voto bronca, porque el voto bronca, el ir a votar y meter una feta de jamón en el sobre, era ir con bronca y decir, loco, me parecen que son todos una mierda. Claro, que era el 2001. Claro, y yo voy a votar un pedazo de fiambre. O voy a poner un dibujo de Clemente en el sobre. Sí. O voy a ir a votar y voy a votar en blanco. Ahora lo que hay es falta de ganas de votar. Hay, evidentemente, una Sí, crisis sí. que Ni no... me tomo el trabajo. Ni me tomo el laburo de ir. Al margen de que después podés pensar también, ¿por qué no es gratuito un día el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires para ir a votar, teniendo en cuenta que muchos, más allá de que la mayoría puede caminar unas cuadras y estar en el Sí. barrio, muchos se tienen que mover y transportar? Fue muy baja la participación, especialmente en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Suele ser más baja. Pero también hay que considerar que, no lo escuché mucho por estas horas en los distintos análisis, las lluvias de estos días dejó a mucha gente en el sur de la ciudad, todavía hoy lunes, secando colchones, sacando barro dentro de la casa, sin poder salir con comodidad de esos barrios. Eso también pudo haber afectado la participación electoral. En fin, me parece que todavía es un análisis en curso, no es tan sencillo ni urgente sacar interpretaciones de un día para el otro, ¿no? Ya veo que muchos hoy ya tienen la certeza de qué es lo que está pasando y qué significa todo esto, pero sí empezar a pensar que evidentemente la baja participación es representativo de la crisis que atraviesan todos los espacios políticos, incluso ya a esta altura, y hay que incluirlo ahí, en parte de ese problema de ese sistema, también a la libertad avanza, ¿no? Pero bueno, en fin. Mientras tanto, Milei va por el PRO y la jubilación de Macri. Quizás deba entender que su tiempo pasó, dijo el presidente sobre el expresidente. Volvió a acusarlo de llorón. Dijo que está viejo y hay cosas que no entiende. Salió a jugar fuerte hoy a la mañana, ya directamente como para ir a meter la piña de knockout. ¿No? Lo ve medio tambaleante. En el piso no se le pega a la gente, Milei. Sí, pero es que lo ve tambalear y lo quiere noquear, ¿no? Listo, ya está, ¿no? Es como lo Digamos, tiene ahí. Sí, ya Lo está. tiene ahí. Está groggy. Está para el remate. La piña final. Dijo que habrá una alianza en la provincia de Buenos Aires con dirigentes del PRO, a pesar de que le guste o no le guste a Macri. A ver. Es irreconciliable la relación con Macri, evidentemente, ¿o no? No, yo no, digamos, algunas Que por cosas... las cosas que se dijeron, ¿no?
No, digo, las cosas graves las dijo él, yo no dije nada grave sobre él. Yo lo único que hago es, si usted me pega, digamos, yo me voy a defender. Pero O sea, bueno, yo creo en el principio de una agresión, eso no quiere decir que yo sea un pelotudo que me deje pegarse, digamos, sin respuesta. Si usted me agrede, yo digo, me voy a defender. ¿Lo van a invitar a Macri a hacer un acuerdo para la provincia de Buenos Aires? Digo, a Digo, Macri directamente. ese acuerdo está avanzando independientemente de Macri. Eso está avanzado independientemente de Macri. Digo, ¿o acaso ignoran las fotos en las que estaba mi hermana, Sebastián Pareja, Lule Menem, digamos... Bueno, le chupa un huevo Macri, está en ese plan, Milei. Ya fue, Macri ya fue. Pero el tema es que no solo Milei está en ese plan, sino, por estas horas me imagino, muchos dirigentes también del macrismo, o que eran dirigentes del macrismo, que ya en las últimas horas deben haber levantado el teléfono y decir, bueno, muchachos, ¿cómo es? ¿Qué hacemos? ¿No? Milei, por cierto, al menos en la ciudad de Buenos Aires, más allá del 15% de los penatos, del 8% de la reta, del 2 y pico por ciento del radicalismo, del 2 y pico por ciento de la coalición cívica y demás, parece ir en búsqueda de ese antiperonismo y antikirchnerismo, aunque no es únicamente lo que representa Milei. Milei no es únicamente antiperonismo y antikirchnerismo, pero va en búsqueda de ese voto. De hecho, si uno ve el mapa de la ciudad de Buenos Aires, ganó La Libertad Avanza en las comunas del norte, donde históricamente ganaba el PRO, los bastiones del PRO, y pierde con la lista de Leandro Santoro en las comunas del sur. Ahí también hay una lectura posible dentro de la elección que hizo el peronismo en la ciudad de Buenos Aires, que no es mala, pero en comparación con la expectativa, tal vez queda inconclusa la sensación de que iba a ser una buena elección. Pasa que vienen desde el principio diciendo que ganan, Claro. salir segundo, hace que el 27%, que es sumar legisladores, que ganar en gran parte del sur de la ciudad de Buenos Aires y demás, no alcance en el termómetro, habiendo salido segundo. Si este escenario vos se lo presentabas al Sí. peronismo porteño antes de arrancar la campaña, capaz que te lo firman. Hace rato había otro muy similar que era el que mostraba la progresión desde 2015 hasta ahora. Cómo se iba pintando el mapa. Es impactante ver que el peronismo no ganaba desde hace muchísimo tiempo en ninguna Claro. comuna, por lo que debería ser un motivo, digamos, en todo caso, de alegrarse que ahí, se levantó un poco la cuestión, pero bueno. Sobre todo en el evidentemente sur no de la alcanzó. ciudad, que se En el supone sur. que tiene que ser la representación social, la base social del tal peronismo. cual. ¿no? También cual. faltó un poco de esa, de la picardía del fulbito para la tribuna. Vos sabés que si estás jugando antes de un clásico, el partido antes de un clásico, por más que ganes 1-0 sin merecerlo, lo Claro. festejás de más. Claro. Lo festejás de más. Un poquito de festejo faltó también. No ahí, sé ¿no? quién Un instaló poquito. la idea y De la quién le derrota. hizo creer al peronismo porteño que era una buena estrategia ir con la de estamos primero. Si es que es algo que fue parte de la estrategia porteña, no me termina de quedar del todo claro igual. Yo no creo Para que mí fue eso más igual- algo que se instaló desde el sistema Sí, desde las de medios, sí, las y encuestas, que es los algo con lo que jugó analistas. especialmente La Libertad Avanza, Sí. toda la Sí. campaña diciendo, che, miren que gana el kirchnerismo, miren que gana el kirchnerismo, hay que ir a votar. La única opción para ganar el kirchnerismo somos nosotros, etcétera, etcétera. Pero hubo también en la estrategia de campaña, ¿no? Es como de alguna forma todos nacionalizaban y el peronismo porteño porteñizaba, ¿no? Sí, claro. Y me decís, che, pero mirá que pareciera que se está discutiendo otra cosa, no daba para ir a... Pero bueno, no deja de ser una elección en la que además transforma esto al peronismo porteño en mayoría en la legislatura. Sí, por eso. Un buen número de Es- legisladores. no, la primera Metió 10 minoría. Primera minoría, perdón. Metió 10 legisladores. Sí, nadie tiene mayoría y no sé cómo Claro. va a ser, cómo van a hacer. No, ahí tiene un problema, ahora tiene un problema Ahí Jorge van a Macri, ¿no? tener un quilombazo Claro. para armar mayoría. Sí, Claro. Una cosa era que los votantes del peronismo no nos sintamos ganadores y ahora hacemos un poquito de fulbito. Haceme como que ganamos, Festejalo, igual. festejalo. Pero es que yo estoy seguro que si este resultado, Sí. antes de arrancar la elección, se la presentabas al votante peronista, progresista, al amplio mundo de lo que no sea la Sí, derecha sí. en la ciudad de Buenos Aires, antes del resultado decís, che, la verdad que no está mal. Nada mal, ¿eh? 27 y pico, segundo, 10 legisladores, ganamos en el sur de la ciudad. Primera minoría. Yo te firmo, claro, eso ante la expectativa de es la primera vez que el peronismo va a ganar la ciudad. Y Claro, bueno, te quedas con gusto Te a queda- poco. te queda con gusto. Sí. Ay, Ay, no. no se pudo. claro. Sí. Pero bueno, hagamos ahora un repaso por las reacciones de los candidatos el día después de la elección porteña.
El legislador electo, Pitu Salvatierra, que estaba en la lista de Leandro Santoro, dice que el clima y el contexto no los ayudó, agregó que complicó la baja participación, pero que no le parece un mal resultado. A ver. Bueno, para mí, yo te voy a ser sincero, hace 1 año y medio me decían, mirá, van a ir a la elección de la ciudad de Buenos Aires, van a salir segundos a 1,5, a 2 puntos y algo de Adorni, y van a salir casi a más de 10 puntos del PRO. Yo firmaba. Y para mí era una elección excelente por el contexto en el que veníamos y la derrota que habíamos recibido después del gobierno Alberto, ¿no? Sí. Así que mirando en perspectiva no me parece un mal resultado. Lo que pasa es que, bueno, en las últimas semanas había un rumor muy fuerte de que ganábamos la elección, entonces entramos en esa idea de que se podía ganar, de que se iba a ganar, y bueno, el resultado después salió más normal o más común de lo que esperábamos. La ciudad votó como suele votar, en definitiva, ¿no? Claro. Yo creo que en perspectiva es una elección normal que hizo el peronismo. Lo que nos complicó muchísimo fue la baja de la participación en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí. La lluvia de los últimos 3 días, nosotros teníamos que ser gente todavía secando colchones arriba de los techos, que por supuesto costaba muchísimo llevarla a votar. Claro. Costaba muchísimo que se comprometiera para ir a votar. Entonces, el clima no nos ayudó, el contexto no nos ayudó, y tampoco nos ayudó el aire triunfalista de las últimas 2 o 3 semanas, en donde te decía que íbamos a ganar hasta por 10 puntos, o sea, me pareció una locura. Claro, ahí estaba viendo... Bien, ahí está, justo parte de lo que conversábamos, ¿no? El Pitu Salvatierra esta mañana acá charlando con Ari Lijalad, ¿no? Bueno, Sí. Lo comentamos acá también. Sí. Se lo notaba la última semana de la campaña de Santoro, se lo notaba incómodo con eso. sí. Con la idea de que iba ganando. Sí, claro. Sí. Bueno, otro que celebró ayer, a pesar de que el número es modesto, Horacio Rodríguez Larreta. 8% para un ex jefe de gobierno, un ex candidato a presidente, uno dice, che, parece poco. Ahora, evidentemente tiene para festejar, y tiene para festejar especialmente cuando ve el número amarillo. Dice, hey, ¿qué pasó? Solito él. ¿Qué pasó? Solito, sin Claro. aparato, sin guita. No, sí, con aparato con guita, pero no la del PRO, digamos. Bueno, claro. comparado Sí. con la del PRO, que Claro. es oficialismo en la ciudad de Buenos Aires. Pero le tiró el topollillo ayer a Macri, Sí, ¿no? sí. Evidentemente quería hincharle la pelota al PRO Sí. y demostrarles que sin él no saben gobernar, la ciudad está sucia y encima pierden las elecciones, ¿no? Eso es un poco lo que celebró Larreta. Y tiene un olor a meo. encima. Claro, dice que le explotó el teléfono, que ya se le arregló el teléfono. Esto en relación a algo que había dicho en su momento luego de... Claro, el despoder es terrible. Después de haber perdido aquellas pasos con Patricia Bullrich y dejar de ser el jefe de gobierno porteño, La soledad de que no te suene nunca el teléfono. el teléfono no suena ni para que te llame tu vieja, ¿viste? Pero bueno, esto decía esta mañana Larreta, a ver. En tu reaparición, de repente en un momento había vuelto Larreta a dar entrevistas. Entonces estábamos todos buscando a Larreta, bueno, iba a un lugar, iba a otro, pero una de las primeras notas que diste en este camino nuevo, que tiene su resultado ayer, es que el teléfono te había dejado de sonar. Se había roto y que estabas en la más rotunda soledad del despoder. Y fuiste muy gráfico. De la realidad del despoder. Y ahora vos Se rompe el pensás, teléfono. ¿volvió a sonar? Anoche, ¿qué pasó anoche? Ya venía, ya en los últimos meses venía creciendo los llamados y bueno, se empieza a arreglar el teléfono, se arregló. Ayer explotó, tengo miedo que se me rompa por la cantidad. ¿Algún pro que quiere saltar también? Bueno, ahí está. Metió 3 legisladores Larreta, ¿eh? Y también Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, esta mañana en Futurock, destaca haber conseguido una banca en medio, dice, de un momento tan difícil de la política derechizada, dijo. A ver. Quiero decir, para mí es bastante claro que ocurrió definitivamente eso. Otro dato, me parece, de la elección tiene que ver con la derrota de la búsqueda del clickbait por parte del streaming. Impresionante. Hay un análisis de anoche que muestra que personajes como Marra, Kim o Lula Levy ocuparon el 73% del streaming en esta elección. Todos salieron por debajo del Frente de Izquierda. Entonces creo también que ahí hay que tener un poco de análisis, o por ejemplo, como decían ayer en las redes, muy interesante, creo que era Gaby Ibi la que lo mencionaba, que Ramiro Marra tuvo posteos de 52.000 me gusta, y sin embargo salió por debajo del Frente de Izquierda. Entonces esto también es para ver un poquito cómo analizar, digamos, cómo jugó todo el espectro
que tiene que ver con la cuestión mediática, comunicacional, etcétera, en medio de la elección. Son datos políticos, yo no le esquivo estoy tratando de incorporar temas de análisis a lo que fue una elección general, no le esquivo al hecho de que para el Frente de Izquierda obviamente conseguimos la banca en medio de una elección tan atomizada y en medio de un momento tan difícil de la derechización política más generalizada. Nuestra responsabilidad es ir a conquistar políticamente a aquellos que no quisieron ir a votar y a aquellos que finalmente, siendo parte de la clase trabajadora, del estudiantado, etcétera, que está sufriendo las políticas de ajuste, no vino a votar al Frente de Izquierda. Y en ese punto, a mí los balances medio que le esquivan. Bueno, ahí asoma levemente una autocrítica también de Vanina Biasi con una izquierda que ha hecho en la ciudad de Buenos Aires la peor elección de los últimos 10 años. Cerca del piso logra entrar Vanina Biasi, pero de las dos bancas que ponían en juego renueva solo una. Sí. Y también ahí los distintos sectores haciendo una interpretación de es que es raro esto, ¿no? ¿Por qué se derechiza la sociedad? En lugar de, y no le cabe solo a la izquierda, en lugar de reconocer que tal vez no es tanto culpa de la oferta que hay por derecha, sino de la oferta que hay por izquierda. Lo poco atractiva que es la oferta por izquierda, claro. o la falta de oferta por izquierda. Se menciona ahí Vanina Biasi, les quiero preguntar a ustedes también si lo han visto y qué les parece ese debate que se dio en las últimas horas de la cantidad de tiempo en pantalla, como toda elección porteña, poner el cuerpo es ir a los streams, es ir a la tele, es estar tiempo en pantalla, ¿no? Está hipermediatizada la campaña porteña por lo general, y los resultados que sacaron los candidatos que participan mucho de la comunicación pública, de alguna forma. ¿Qué ven ahí? Yo creo que hay algo que se notó mucho, que es el tema de la ausencia de el espacio cedido a los partidos políticos para los partidos más chiquititos. Claro. Al haber 17 opciones, estar tan atomizado, es imposible que, algunos espacios hayan tenido ni siquiera posibilidades de que los pongan en los cuadraditos, digamos, claro, en los noticieros cuando se hablaban de los candidatos, ni siquiera aparecían. Eso es tremendo, digamos, porque cuando vos encima de eso no tenés el espacio cedido a los partidos políticos, que este año no creo que es la primera vez que no hay, bueno, eso es dramático para los partidos chicos. No sé si forma parte, digamos, del análisis que hace, por ejemplo, la izquierda en relación a eso, pero sí, digamos, partidos muy poco conocidos que eran interesantes, como Confluencia, de María Eva Koutsovitis, que, bueno, no tuvieron espacio. No, la fragmentación es tan grande que era realmente difícil, incluso aunque te interese estar al tanto de absolutamente todos los candidatos, ¿no? 17 listas. Bueno, la falta de espacio cedido me parece un punto importante. Yo creo que igual se los comió los partidos chicos, evidentemente se los comió cómo se desarrolló la discusión, digamos, que, bueno, se monopolizó entre Milei y Macri, y bueno, y Santoro ahí tratando de meter la cuchara, lo sufrió la propia izquierda. Yo la verdad que pensé que Marra iba a entrar, pensé que Kim iba a entrar, digamos, a todos esos se los comió mal a Lula Levy, se los comió mal toda esta discusión. Claro. Ahora, el tema de la pantalla, qué sé yo. También había gente que hay gente que paga notas, qué sé yo, ¿viste? Se ve mucho eso, no sé, la cantidad. El último fue Peretta, que en un momento estaba por todos lados, que hizo jingle, aparecía por los streams también. Y vos decís, Peretta, no sé qué, la ciudad tiene remedio, me aparecía por todos lados. ¿De dónde sacó? Salió último. Salió último, 17. 2000 votos sacó. O sea, me presento yo y saco más votos. También me parece un llamado de atención, por un lado, a la política que considera que estar mucho en los medios, en la tele y en los streams, genera votos, ¿no? Este es un problema que tiene históricamente también la política y la participación en los medios. Pero también me parece un llamado de atención a los que consumen medios, a los que consumen tele, a los que son audiencias de streams y demás, de creer que porque los candidatos aparecen, después se los vota. Porque hay mucho de esto de, ¡ey! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser que tal esté todo el tiempo en pantalla? Lo van a hacer crecer. Es una interpretación muy equivocada de cómo funciona la política. Creer que porque alguien aparece mucho en un stream va a crecer en
en su caudal electoral. Y te sumo algo, porque está la interpretación de y porque alguien aparece en un stream y hace crecer los números de ese stream, va a después traducirse en votos también. Pero digo, está, para mí hay desde hace rato una interpretación muy equivocada de la política, del sistema político, de cuál tiene que ser su relación con los medios, ¿no? De inundar los medios de candidatos para generar conversación y que los voten. Bueno, la política ya debería haber entendido desde hace un tiempo que no funciona así. Hay un error, es parte del mismo error de diagnóstico y de análisis que tienen quienes creen que Milei llegó a la presidencia porque estaba mucho en la tele. No, Milei llegó a la presidencia por otras razones, no porque estaba mucho en la tele. Bueno, surge de la tele, empieza a hacer ruido en la tele, pero llega a la presidencia, pues hay una serie de complicaciones mucho más profundas, concretas y reales para la vida de las personas que un tipo que estaba mucho en la tele. Ahora, como consumidores, como audiencia también, se da en la conversación de acusar permanentemente, recibo entre todos, ¿no? Parte del diálogo que hay en las redes, de qué barbaridad, cómo puede ser, lo van a hacer crecer por llevarlo a no sé dónde. Es seguir creyendo, también desde la audiencia, que eso genera votos. No lo genera. Digo, para también ubicar las cosas donde van, todos, el sistema político, los consumidores de los medios de comunicación, los que realizamos también este trabajo, bajar un poco el creernos nosotros mismos que por poner, o porque aparezca, o porque esté, o porque le da muchos likes a una persona, un reel, eso se traduce a votos. Bueno, todos vayamos entendiendo que no funciona así y que no es por eso que Milei es presidente. No es por eso, no es por TikTok que Milei es presidente. No es porque apareció mucho en la tele que Milei es presidente. Milei es presidente porque fue el que pudo representar lo que estamos viendo también por estas horas. La gente está hinchada a las pelotas del sistema político, de la discusión política. Hoy prefieren ni siquiera ir a votar, como vimos por estos días, en las provincias que votaron hasta ahora y en la ciudad de Buenos Aires. En todo caso, yo creo que es un elemento más. Digamos, yo no lo descartaría, digamos, es un elemento más. Por supuesto que no es el único. Digo, la mediatización, las redes sociales, creo que tampoco hay que mirar para otro lado. No, pero por lo general es el elemento que se lo ubica como central. No, claramente no. En la discusión es central. Pero sí está, digamos, dentro de la discusión, por supuesto. Pero yo, uno de los diagnósticos, uno de los análisis que más vi en las últimas horas, además de la baja de la participación, es este dato de no sé cuántas horas estuvo tal en pantalla. Claro. ¿Y? Kim, Marra y etcétera. Además de que hay tantos streams que que no significa tanto estar en tanto tiempo en un stream. Claro. Hay streams que tienen 100 personas. Totalmente, totalmente. Digo, pero bueno, me refiero específicamente a esto, no porque me importe demasiado, sino porque lo vi muy debatido en las últimas horas. Como parte central del diagnóstico de qué pasó en la elección porteña, me parece, por supuesto, por lo menos desde mi punto de vista, una equivocación pensarlo de esa forma. El día después de la elección porteña, ¿qué hace el peronismo bonaerense? Se empieza a abrir ahí la discusión. ¿Qué va a pasar más allá de la General Paz? Bueno, ¿qué va a pasar entre el PRO y la Libertad Avanza? ¿Y qué va a pasar dentro del peronismo? Sobre los resultados en las elecciones de la ciudad y también la baja participación, esto decía Carly Bianco esta mañana. A ver. El análisis general de los resultados. Yo creo que lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es extrapolable, ni mucho menos a la provincia de Buenos Aires. La situación política no tiene nada que ver, en general, no es en un caso particular, en general la situación política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dista mucho de corresponderse al promedio de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, salvo en algunos sectores, en algunos lugares del primer cordón. No tiene mucho que ver la representación política de los porteños respecto de los bonaerenses. Eso es un poco el análisis que llevamos nosotros, pero bueno, todas estas cuestiones sirven de experiencia, de información para encarar el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, pero sí marcar una preocupación que tenemos, que es justamente la falta de interés del electorado en participar de las elecciones. Bien, y esta mañana también acá en el Destape con Ari habló la senadora bonaerense Teresa García, dijo que para seguir gobernando con este modelo de Milei se necesita que el peronismo esté unido en la provincia de Buenos Aires y habló sobre una foto entre Cristina y Axel el día de la elección, que será el 7 de septiembre. A ver. Lo voy a hacer así cruda la pregunta. Sí. ¿Va a haber una foto Cristina Kicillof y Unidad el 7 de septiembre? Lo deseamos, de verdad que lo deseamos. Y esto está dicho con sinceridad.
nosotros esperamos que el peronismo vaya unido en la provincia, no solo por la cuestión matemática de los resultados en otras provincias, sino porque para seguir gobernando con este modelo de Milei necesitamos que el peronismo esté unido. Sí. Bueno, ¿qué pasará, no? Es parte de las preguntas por estas horas. ¿Cómo se ordenará el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Finalmente Cristina va a ser candidata en la tercera sección electoral, como trasciende y hacen trascender permanentemente desde su ¿Eso va entorno. a ser así? Desde el entorno de Cristina están trabajando en que trascienda la idea, ¿no? No la confirman porque en última instancia la que va a confirmar eso, si es que sucede, es Cristina. Nadie va a confirmar por Cristina. Pero si hay unidad también, digamos, no es que eso va a ser como, si va a funcionar, fungir como amenaza nada más para... Por ahora sí. Ok. Por ahora sí. Incluso se habla de una candidatura de Massa también. Mirá. Empiecen a ver que... algunos interpretan lo que le pasó a Macri en la ciudad como un llamado de atención para la provincia de Buenos Aires. Que jueguen los titulares. Si vos querés que ganar, tenés que jugar vos. Sí, Basta claro. de mandar a alguien y acompañarlo a la tele. Si querés ganar, jugá. Por eso la posibilidad de que Cristina vaya a la tercera, de que Massa también él mismo sea candidato en alguna lista. Bueno, y todos juntos, todos unidos, y el 7 de septiembre la foto conjunta, más allá de las diferencias que pueda haber. Sí. Eso, al menos por ahora, hoy lunes a las 3 de la tarde. Vamos viendo de a poco. Bien, cambiamos de tema. Atención, otro de los asuntos más importantes de estos días, el temporal y las inundaciones en el área metropolitana de Buenos Aires. Al menos 2 personas fallecidas y el AMBA que sigue afectada por este feroz temporal que empezó el viernes, causó inundaciones, cortes de luz en varios municipios del norte, del sur, el oeste del conurbano, la zona sur de la ciudad también. Zárate, donde incluso se reportó granizo, Tigre, Campana. Tremendas las imágenes que llegaron. Exaltación de la Cruz, La Matanza, Avellaneda. Cerca de 30 distritos afectados, Lanús, Merlo, fueron los más castigados, el sur porteño también. Cayeron más de 400 milímetros de agua, lo que suele haber en más de 5 meses, y hubo casi 3.000 evacuados. Tremendo, no paraba de llover, Era realmente impresionante que no paraba de llover un minuto, al menos en esta zona de la ciudad de Buenos Aires. Se armó un operativo conjunto entre municipios, gobierno bonaerense y la gestión nacional. Se reportaron ahí cortes de rutas nacionales y provinciales por la presencia de agua sobre la calzada. Muchas imágenes de colectivos varados, de autos, camionetas, camiones, todo atrapados por el agua. Vialidad anunció anegamientos en las rutas nacionales 8 y 9. Y desde la cuenta de Kicillof en las últimas horas se informa que están trabajando de manera coordinada junto a las y los intendentes de los distritos que fueron afectados por el temporal este fin de semana. De eso se trató en definitiva la conferencia de prensa de esta mañana, en la que estaban Bianco, Larroque, el ministro de Seguridad Alonso y el de Trabajo Walter Correa. Y dice que pusieron en marcha un despliegue interministerial para asistir y acompañar a las familias bonaerenses que debieron ser evacuadas y a quienes sufrieron pérdidas. Hay, como siempre, cada vez que esto sucede por estas horas, muchas movidas solidarias y colectas de distintos espacios. Y seguramente cualquiera que pueda aportar esto va a ser bienvenido, porque una vez que se moja todo, ya sabemos lo que sucede. Y muchísima gente perdiendo, ¿no? En muchísimos casos, lo poco que tenía. Imágenes realmente desoladoras, como siempre, que sucede este tipo de temporales. Así que a dar una mano los que puedan dar una mano. Hasta ahí las últimas novedades de lo que pasa en la Argentina. ¿Qué novedades hay en el mundo, Ori? Empezamos con León XIV, que dio inicio oficialmente a su pontificado, a su ministerio, con una misa celebrada en presencia de delegaciones de 150 países, no como eje principal, pero en algún tramo de su discurso recordó que en Gaza, cito textualmente, niños, familias, ancianos, supervivientes están reducidos al hambre. También pidió una paz justa y duradera ahí también citó textualmente la martirizada Ucrania, entre otros conflictos a los que hizo referencia. El Papa tuvo este domingo 2 audiencias en la relación justamente con esas declaraciones. Una antes de la misa con la presidenta peruana, Dina Boluarte, y la otra después de la misa con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con su esposa, muy en línea con las declaraciones que tuvo León XIV unos días atrás, cuando se ofreció para mediar en los conflictos. En ese momento dijo: la Santa Sede está disponible para que los enemigos se encuentren y se miren a los ojos. Para que esta paz se extienda, haré
todo lo posible. En la representación de Estados Unidos viajó a Roma el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y también el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, que fue recibido en audiencia finalmente este lunes, mientras su jefe Donald Trump estuvo manteniendo conversaciones telefónicas tanto con Volodymyr Zelensky como con el presidente ruso Vladimir Putin. Ahora vamos a actualizar la situación en la Franja de Gaza, donde las fuerzas israelíes lanzaron este fin de semana una ofensiva de gran magnitud, absolutamente en el norte, en el sur del enclave palestino, en el marco de una operación bautizada Carros de Gedeón o de Gedeón. Nada más que este domingo, Mati, Israel mató a 136 personas, al menos incluidas familias enteras. Objetivo asumido, enunciado oficialmente por la oficina del primer ministro, por el primer ministro Benjamín Netanyahu, tomar el control total de Gaza. Así lo dijeron, vamos a tomar el control total de Gaza. Al mismo tiempo, Netanyahu anunció la entrada mínima de alimentos básicos a la Franja de Gaza, donde están bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria desde el 2 de marzo. Escucha esto, la decisión fue tomada por, según también lo explica en un video publicado este día, el propio primer ministro Benjamín Netanyahu, por razones diplomáticas para facilitar la invasión militar y que nadie los detenga. Es una suerte de gesto hacia sus aliados que estarían mostrando cierta molestia con las fotos de niños muriéndose de hambre. Y esa es la voz del primer ministro que estamos escuchando. En las horas que precedieron el anuncio de Netanyahu, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, publicó varios mensajes. Yo rescaté dos. En la realidad son muchas las voces que se están expresando por estas horas al fin, aunque no hay ninguna decisión concreta tomada, pero para que entiendan la situación que se vive en la Franja de Gaza, cito entonces textualmente a Guterres diciendo: la situación de los palestinos en Gaza es indescriptible, más que atroz y más que inhumana. Una política de asedio y hambruna es una burla al derecho internacional. El bloqueo de la ayuda humanitaria debe cesar de inmediato. Este es un momento para la claridad moral y la acción. También en otro mensaje dijo, repito o reitero, nada justifica los atroces ataques terroristas del 7 de octubre y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Necesitamos un alto el fuego permanente. Bueno, masacre tras masacre, Mati, día tras día, y la comunidad internacional no hace nada. Clarísimo. Terminamos este recorrido por el mundo con elecciones, 3 elecciones clave, todas celebradas durante el fin de semana. 3 elecciones. En Polonia, los polacos fueron a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la segunda se definirá si el país sigue un rumbo más liberal y europeísta o si se consolida un modelo más ultraconservador, nacionalista. También fueron a votar los rumanos. En la segunda vuelta de los comicios ganó el candidato pro-europeo, sorpresa, frente al ultranacionalista apoyado por, entre otras figuras de la escena internacional, Donald Trump o Víctor Orbán desde Hungría. Bruselas respiró entonces aliviada. La Unión Europea veía estos comicios como una suerte de prueba, ¿no?, para el proyecto comunitario frente al avance de la ultraderecha. No ganó la ultraderecha entonces en Rumania, chicos. Noticia, atención. En Rumania no ganó la ultraderecha. ¿Sabes que trascendió mucho la cuestión de las fronteras rumanas? Es unas elecciones que acá decimos nacionalizó, se internacionalizó. Donald Trump habló al respecto, manifestó su apoyo. No solamente en Europa. ¿Cómo? Esto en Rumania, digo. No digo que no es que se europeizó, se fue, absolutamente, digamos, se fue más allá. Fronteras de continente. Tal cual, exactamente. Por eso también lo traigo a la mesa. Y terminamos en Portugal, donde la coalición conservadora ganó las elecciones generales, pero sin lograr la mayoría. Además, el dato más destacado de estos comicios es el avance de la ultraderecha. Con Rumania. Veníamos bien, Ori. Más todavía en Portugal, ¿no? Imagínense que unos años atrás
Santoro. Parecían todos... Las comunas del sur ganó. Portugal parecía inmune al avance de la ultraderecha en el resto de la Unión Europea y bueno, finalmente ahí estaron, así que el Partido Socialista, la izquierda, está en retroceso mientras avanza la ultraderecha. Estamos esperando los ultimísimos resultados, pero se perfila como el primer partido de oposición. Bien, amigos, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Maldita Suerte. En El Destape 1070.